Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca de las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a hablar de una disciplina espiritual muy importante, pero que también es muy abandonada, que no tomamos en cuenta, como es la disciplina de la evangelización. La disciplina de la evangelización. Vamos a orar para que Dios pueda hablarnos a nuestro corazón el día de hoy. Amén. Oremos. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por estar delante de tu presencia. Señor, queremos que ahora tú nos hables, nos muestres tus verdades, que nos lleves, Señor, a poder escucharte a ti, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, tú nos hablas conforme a nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, que tu palabra nos ilumine y, Señor, que podamos entender cada principio y por sobre todas las cosas que nos haga ser hacedor de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la evangelización. Tendríamos que preguntarnos ¿cuándo ha sido la última vez que nosotros le hemos predicado a alguien para salvación? ¿Cuántos de nosotros hemos predicado a alguien para que puedan llegar a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Fue ayer? ¿Fue en la semana? ¿Fue en el mes? ¿Fue en el año? ¿O quizás nunca lo hiciste? Mira, cuando nosotros hablamos de disciplinas espirituales, estamos hablando de continuidad, que tiene que hacerse siempre, que tiene que hacerse a diario. Miren, ¿por qué entonces a nosotros nos cuesta tanto? Nos cuesta este tema tan importante. ¿Sabes qué? Esta es una de las prácticas que menos obedecemos, el evangelismo. Queremos ser eficaces, queremos obedecer a Dios, pero nos urge mejorar en este caso. Debemos de convertirlo esto en disciplina. Y para que esto se pueda volver disciplina, nosotros tenemos que usar muchas cosas de parte nuestra. Tiene que haber esfuerzo, ¿o no? Tiene que haber tiempo. Tiene que haber recursos. Miren, es importante. Y uno de los problemas es que para compartir el evangelio, mis hermanos, con la gente, ¿sabes qué? Debemos tener ciertas actitudes o cualidades básicas. Ojo, hay algunos dicen que eso lo hagan los evangelistas, porque Efesios dice que allí hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay apóstoles y hay evangelistas. Eso que lo hagan los evangelistas. No, mi hermano. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados para poder evangelizar en todo tiempo. Pero debemos de tener ciertas cualidades, debemos de cumplir ciertas cualidades básicas. Y el apóstol Pablo es el que nos muestra a través del texto bíblico que
¿Cuáles son esas cualidades que nosotros necesitamos para poder hacer de la evangelización, mis hermanos, un estilo de vida? Hacerlo o formarlo una práctica, una disciplina espiritual. ¿Cuáles son esas actitudes? Vamos a ver cuatro que nos muestra el texto bíblico. Mis hermanos, si nosotros queremos tomar a la evangelización como una disciplina espiritual, lo primero que debemos hacer es que debemos compartir de Cristo a pesar de nuestras dificultades. Mira, debemos de predicar de Cristo en todo tiempo, a pesar de nuestras dificultades. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 1 y 2, el apóstol Pablo va a decir: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miren, el apóstol Pablo, mis hermanos, empieza a hablar acerca de las circunstancias antes de llegar a Tesalónica. Él dice que habían pasado, que habían tenido situaciones desalentadoras, habían sido azotados, habían sido encarcelados en Filipos. Pero él dice: nuestra visita a vosotros no resultó vana, no fue una visita que no valió la pena, todo lo contrario. A pesar que he sido padecido, a pesar que he padecido, a pesar que me han golpeado, a pesar que me han azotado, a pesar que me han ultrajado en Filipos, dice, tuvimos denuedo. Y esa palabra denuedo significa tuvimos la fe, tuvimos la confirmación, tuvimos la fuerza de parte de Dios. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miren, el apóstol Pablo nos enseña entonces de que, mis amados hermanos, debemos de compartir el evangelio en todo tiempo, aún en medio de nuestras situaciones difíciles. Ahora, yo no sé si usted sabía, pero en tiempos difíciles es en donde más se predica el evangelio. El problema está en que acá, mis hermanos, la cosa no está difícil, pues todo está fácil. Y miren, como está todo fácil, nos estamos cada uno de nosotros distrayendo con nuestras propias cosas. Nos estamos distrayendo. Estamos queriendo que nos vaya bien. Miren, Pablo tuvo coraje para predicar en aquella ciudad. Es más, después casi es expulsado de Tesalónica. Fácil es cuando las cosas van bien predicar. Pero cuando las cosas no van bien, mis hermanos, nos olvidamos. ¿Por qué? Porque nos desenfocamos de nuestra tarea. Y nuestra tarea es poder predicar en todo tiempo, en el momento difícil. ¿Sabes qué? A veces ponemos, o hay circunstancias, o hay limitaciones o dificultades que podemos tomarlo nosotros de excusa para no predicar. Por ejemplo, mis hermanos, podemos decir nosotros que tenemos miedo de ser rechazados cuando le predicamos a alguien. Tenemos miedo porque no lo hemos intentado nunca o por alguna mala experiencia anterior. Tenemos miedo de ser rechazados por la gente. Yo te pregunto, mi amado hermano, mi amada hermana, dime, ¿nos ha podido rechazar cualquier persona?
Pero el más importante, ese Dios todopoderoso, ese nuestro creador, Él no nos rechazó. Mira, Él nos hizo aceptos, Él nos aceptó a su familia. Él nos dio la posibilidad de albergarnos, de perdonarnos y albergarnos en su familia. Ahora somos coherederos con Cristo. Entonces la pregunta es, imagínate si Él, que es el más grande de todos, no nos rechazó. ¿Por qué tener miedo de que alguien nos rechace? Mira, no debemos tener miedo, mis hermanos. Hay otros que dicen, yo no predico porque no sé lo que es evangelio, no sé cómo predicar. Bueno, tienes dos cosas. Uno, prepárate. Dicho sea de paso, estamos armando un curso de evangelismo. Son nueve técnicas para evangelizar a las personas. Posiblemente el otro curso, el otro periodo de la escuela bíblica, vamos a tener este curso. 9 técnicas de cómo evangelizar. Prepárate, mi hermano. Prepárate. O simplemente, ¿sabes qué? Cuéntale a la gente de dónde te sacó Dios. O cuéntale a la gente cómo te perdonó Dios o de qué te perdonó Dios. Mira, pero en el transcurso igual tenemos que prepararnos. Hay otras personas que dicen, pastor, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo. Allí sí te diría, mi hermano, revisa bien tus prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades que no le estás dando? ¿Cuál es la prioridad que has dejado de lado que te hace no predicar la palabra? En todo tiempo debemos de hacerlo. Mira, si puedes ir en un taxi y hablarle al conductor, amén. Tú cumple con predicar la palabra. Que se te haga una disciplina espiritual. Amén. Pero debemos de hacerlo en todo tiempo, mis hermanos. ¿Sabes qué? Antes, cuando había terrorismo acá, en el Perú, el evangelio se expandió de una forma increíble. Había persecución. ¿Qué esperamos? ¿Que haya persecución de nuevo? No. Tenemos nosotros que ir y predicar la palabra en todo tiempo, en todo momento. En segundo lugar, miren, debemos compartir de Cristo por los motivos correctos. No solamente en tiempos difíciles, sino también debemos de compartir por los motivos correctos. Mira lo que dice el apóstol Pablo, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Miren lo que dice, verso 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que sus motivos para compartirles el evangelio eran transparentes, eran puros. Lo que Pablo quería era simplemente obedecer y agradar a Dios. No buscaba sentirse bien consigo mismo. Y sobre todo después de la misma manera en que salió de Filipos. Miren, mis hermanos, ¿cuál es el motivo que tenemos para poder predicar la palabra, para poder compartir de Cristo a otras personas? ¿Cuál debería ser nuestra motivación? Te presento algunas.
Por ejemplo, porque Cristo lo manda, es un mandato. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Eso es un. Otro, por necesidad, porque las almas se pierden y van al infierno. Por necesidad. En tercer lugar, para que la iglesia crezca. También es otro motivo. Ahora, ojo, no quiero decir que estos motivos son malos, pero son peligrosos. Son peligrosos. Escúcheme. ¿Por qué? Porque si yo digo, es una obligación para mí porque Cristo lo manda, ¿cuál es el peligro? Que se convierte en una obligación y la vemos como una carga. Y no evangelicemos con gozo. Ay, otra vez tengo que ir a predicar. No. No es una carga. O en todo caso, empezamos a menospreciar a los que no son creyentes. ¿Se acuerdan de Jonás? A Jonás, cuando el Señor le manda, le ordena a que vaya y predique a los ninivitas, ¿por qué Jonás no lo quería hacer? ¿Porque eran pecadores? No solo porque eran pecadores, sino porque Jonás los odiaba. Los odiaba por el contexto anterior. Imagínate, antes había esta rivalidad con Chile. Imagínate a un Jonás peruano que el Señor le diga, anda y predica a Chile. Y antes, en la rivalidad que había con los chilenos, no, que voy a ir a predicarles que se mueran, que se vayan al infierno. Miren, era algo parecido. Gracias a Dios, estos odios, estas cosas ya se han superado, creo yo. Pero miren, no podemos cargarnos al punto de la obligación. ¿Por qué? Porque no lo vamos a hacer con gozo. O en todo caso, mis hermanos, cuando decimos nosotros, las almas se pierden en el infierno, solamente de repente estamos buscando, no, a ver, ya, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Ya, amén, listo, amén, listo, amén, listo. Y tú piensas que eso es el evangelio. O en tercer lugar, cuando decimos que la iglesia crece, y porque la iglesia crece, empezamos a buscar resultados efectivos, métodos efectivos. Debemos de tener cuidado. Mira, ¿sabes qué? Todos estos motivos que te he dado tienen su lugar, sí, son legítimos, sí, lo dice la palabra. Pero la razón mayor que le dé sentido a estas razones menores, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es? Isaías 30, 18 nos dice el texto. Jehová, dice el texto, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros y por tanto, en conclusión, dice, ¿será qué dice? Será exaltado teniendo en vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurado todos los que confían en Él. Y si usted revisa el verso 6, Pablo dice, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Miren, Pablo siempre estaba buscando la gloria de Dios. Mis hermanos, si nosotros tenemos que evangelizar para glorificar a Dios. Ese debe ser la correcta razón. Ese debe ser el correcto motivo. Miren, Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mi nombre o por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué el Señor borra los pecados? Por amor de mí mismo, por amor de su nombre, para que su nombre sea glorificado. Mira,
Por eso es que nosotros debemos de evangelizar. Romanos 15, 7 al 9 dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué dice? Para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Miren, la motivación es siempre glorificar a Dios. Nuestra motivación para el evangelismo tiene que ser glorificar a Dios. Que Dios sea glorificado. Miren, Dios quiere exhibir su gloria entre las naciones. Así es que debemos ser consumidos, miren, por esa misma pasión de glorificar a Dios. Cuando nosotros tengamos la pasión para glorificar a Dios, mis hermanos, de forma natural vamos a compartir el evangelio. Porque al compartir el evangelio se muestra la gloria de Dios. Miren, pero tenemos que ser apasionados, no en nosotros, no en lo que nosotros prediquemos, no en que a cuántos tengamos que compartir, no. Tenemos que ser apasionados para ver la gloria de Dios en todo momento. Miren, de esa forma es que vamos a predicar. Y la predicación se va a convertir en una disciplina espiritual. El evangelismo, la evangelización. Ahora te pregunto, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Por ejemplo, ¿a ti te gustaría ver la gloria de Dios en tu familia? Que todos sean creyentes. En el trabajo, imagínate que Dios te use a ti en el trabajo para compartirle a todas las personas. Pero que no veas que Dios te usó a ti, que veas la gloria de Dios en medio de tu trabajo. Mira, esa tiene que ser nuestra motivación. En tercer lugar, la tercera actitud, debemos compartir de Cristo con un interés verdadero y firme en la gente. El versos 7 al 9 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Ahora, no solamente hay que ver cuál es nuestra motivación para con Dios, que debería ser glorificar siempre a Dios, sino ahora el Señor nos dice a través de Pablo cuál debe ser nuestra actitud con la gente. ¿Sabes qué? A veces, y todos, yo creo que todos los creyentes, pasamos un tiempo de volvernos hasta dioses. Y puede llegar el momento en que, ¿sabes qué? En que tú te creas: ese es pecador, ese no merece la salvación. Nos puede pasar. Cuando desviamos nuestra mirada, cuando nos desenfocamos, mis hermanos, podemos llegar a decir: esa persona no merece de Cristo. Tengamos mucho cuidado. El apóstol Pablo nos muestra una actitud totalmente diferente. El apóstol Pablo nos dice: fuimos tiernos entre nosotros. Le muestra el amor, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos.
¿Sabes qué? A veces hacemos campañas, compartimos la palabra. Algunos hacen decisiones y quizás llegan a casa y vienen los problemas y se alejan de nuevo de Dios. Y a nosotros nos dicen, acá está el número, llámalo, habla con él. Y llamamos 2 o 3 veces y decimos, ya lo intentamos y no sirve. Tacho. Mire, el apóstol Pablo nos dice, fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que no solo hubiese querido entregar el evangelio, sino también mi propia vida. Miren el amor que tiene Pablo, el amor de Dios que tiene Pablo por aquellos que compartían el evangelio. Mis hermanos, ese amor es el que tiene que hacernos reaccionar. Miren, Pablo explica que su actitud fue de una entrega real, de una entrega completa a aquellos a quienes les entregaba el evangelio. Esto habla de un interés total por sus hijos, hasta el punto de entregarles sus propias vidas. No podemos perder de vista, mis hermanos, que el evangelio debe de afectar la totalidad de la persona. Hay algunos que pensamos, una persona se convierte a Cristo y al siguiente día ya es una santa o un santo y ya no va a pecar nunca más. Y esa persona se equivoca y ya nosotros estamos juzgándolo. Miren, y son nuevos. El evangelio afecta a la totalidad de la persona, sí, pero es nuestro interés. Cuando yo un nuevo y converso con un nuevo, yo me he chocado con muchos líderes que me dicen, pastor, pero es nuevo. Sí, pues es nuevo. Es un bebé, es un recién nacido. Pregunto, cuando tú naciste, a los 2 meses ya le pedías a tu papá y a tu mamá, cámbiame el pañal o ya no me compres pañales que ya yo te voy a avisar? ¿Ah? ¿Había alguna mamá descorazonada que le pegaba a su hijo? Ya no te orines, me cuesta. No. Mis hermanos, a veces nos falta paciencia con los nuevos. ¿O no? Miren, pero como el apóstol Pablo es diferente. El apóstol Pablo nos muestra. Miren, y tenemos el ejemplo de la primera iglesia, la iglesia de Hechos. La iglesia de Hechos, miren lo que dice Hechos 2. Miren, desde el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día 3,000 personas. Pero miren lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ojo, miren lo que dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos, dice, y tenían en común todas las cosas. Vendían las propiedades, sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón,
alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el pasaje termina diciendo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miren, la primera comunidad de creyentes. O sea, la gente que llegaba con ellos se convertían fácilmente. ¿Por qué? Porque veían el amor de Dios entre ellos. Miren, una de las herramientas más poderosas del evangelismo, mis hermanos, que no ha sido explorada, acá lo estamos tratando de hacer, pero veo que todavía nos cuesta, es en cultivar amistades con la gente a quien pensamos compartir el evangelio. El primer acercamiento. Nos está costando aún todavía. Debemos demostrar un interés más allá de su conversión. Vuelvo a repetir, el evangelio es integral, mis hermanos. Debemos mostrar un interés más allá de la conversión. ¿De qué manera estamos mostrando un interés verdadero con nuestros conocidos? ¿Sabes qué? Muchos nos ven a nosotros como sospechosos. Muchos nos ven como oportunistas, que les vamos a caer con la intención de cambiarles la religión. ¿O no? Pregunto, ¿eso es el evangelio? No. Entonces tenemos que mostrar más amor con las personas. Más amor con las personas. Y en cuarto lugar, debemos compartir de Cristo siendo ejemplos de lo que predicamos. La cuarta actitud. Miren, la primera, predicar en todo tiempo. Momentos difíciles, situaciones adversas. La segunda, ¿qué dijimos? Nuestra correcta motivación. Queremos glorificar a Dios. Amén. Por eso tenemos que predicar la palabra. En tercer lugar, nuestra correcta actitud con la gente. Debemos hacerlo por amor, debemos amarlos a ellos. Y en cuarto lugar, debemos ser ejemplos de lo que predicamos. El texto del 10 al 12 dice, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Miren, Pablo les dice, ustedes son testigos. Dios también es testigo. Miren, Pablo no solo les estaba diciendo que se portaron bien, Pablo les estaba diciendo que hubo una relación entre su predicación y su comportamiento. Miren, esto es muy importante, mis hermanos. Mensaje y mensajero van juntos. Teoría y práctica van juntos. Palabras y obras van juntos, mis hermanos. Si tú quieres predicarle a tu familia, ten en cuenta esto. Van juntos. Que ellos vean que en ti hay ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De querer glorificar a Dios. Ejemplo de querer agradar a Dios. Pablo se cerciora que su testimonio había sido ejemplar y que su predicación fue respaldada por su conducta irreprensible. Mire,
¿Sabes qué? Muchas veces el problema no está en los métodos para evangelizar. El problema está en los mensajeros. Debemos de tener cuidado. Si queremos ser heraldos, portadores efectivos del mensaje más poderoso, mis hermanos, el mensaje debe de afectarnos primero a nosotros, todos los días. Hay mucha gente que piensa que el evangelio es solo para los inconversos. Pero ¿sabes qué? No existen dos mensajes. No hay un mensaje para el no creyente y no hay el mensaje para el creyente. Es uno solo. Es uno solo. Cuando tú predicas la palabra, mi hermano, primero, tienes que haber vivido lo que predicas. Así es más efectivo el mensaje. Mira, cuánto de lo que crees que el evangelio es capaz de hacer en la gente incrédula va siendo realidad en tu vida, en la escuela, en el trabajo. Dime. Estamos siendo ejemplo, mis hermanos. Somos buenos portadores. Estamos siendo buenos embajadores. Debemos entonces compartir de Cristo a pesar de nuestras dificultades. Debemos de compartir a Cristo por los motivos correctos. Debemos compartir a Cristo con un amor e interés verdadero y firme en la gente. Y debemos compartir de Cristo siendo ejemplo de lo que predicamos. Amén. Solo así, mis hermanos, podamos entender y poner a la práctica esta disciplina espiritual tan venida a menos, como es el evangelizar. Amén. Oremos al Señor. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias, Dios Santo, por permitirnos escucharte. Señor, ayúdanos en cada uno de estos 4 actitudes que debemos de tener para predicar tu palabra. Señor, danos más amor por la gente. Señor, permítenos ver tu gloria para poder extenderla a donde vayamos. Permítenos predicar tu palabra en medio de las dificultades y ayúdanos a ser ejemplo, Señor, con nuestra vida. Gracias te damos, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.